Bienvenidas y bienvenidos a Axolitech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. En el episodio de hoy tenemos a Raimundo Vázquez, ingeniero en computación e ingeniero cloud de LEV, una empresa que está creando un centro de datos de una forma alternativa. Raimundo, gracias por haberte tomado el tiempo en venir con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Me da gusto estar aquí. Sí, el objetivo de hoy, de esta conversación que nos espera, es hablar un poco sobre los centros de datos, sobre todo la forma en que estamos creando tecnología ahora y cómo nos relacionamos con ella. Yo creo que eso es un tema que subyace un poco a lo que vamos a hablar. Y bueno, claro, ahora yo creo que se sabe de más y más que los centros de datos tienen un impacto en el medio ambiente, contaminan, usan agua, etcétera. Y es algo que se ha visto, que se ha empezado a conocer un poco más por el público en general. Y me preguntaba tú en particular, ¿cuándo te diste cuenta de que el sector digital no vivía en una nube que no existe, sino que tenía un impacto verdadero en el planeta? Qué gran pregunta. Hay un concepto en el mundo de la filosofía de la tecnología que se llama ciberrealismo, ¿Ya? el cual dice de que la tecnología no es buena ni es mala y tampoco es neutral. Es producto de las interacciones de los sistemas sobre los que reside. Sistemas económicos, sistemas políticos y obviamente sistemas sociales. La misma tecnología que puede ser utilizada para vender cosas en ciertos países puede ser utilizada para espiar a personas en otros países. Entonces, este concepto yo creo que fue el que me indicó la relación que existe entre la tecnología y el mundo en el que se desarrolla y el mundo en el que vive. Ahora, concretamente sobre impacto ambiental, el hecho de ser mexicano me ha permitido observar en gran medida los procesos extractivistas que se desarrollan en nuestra región del mundo. Por ejemplo, en América Latina es algo común, pero no solo en América Latina, en África yo creo que es algo que también está muy presente. Y los procesos extractivistas, sobre todo la minería, son una gran amenaza en la región de donde yo vengo, en el estado de Oaxaca concretamente, pero también en la región. Y bueno, estos procesos extractivistas realmente son, pues, maneras de obtener recursos para la fabricación de equipos de cómputo, equipos de tecnología y ciertas otras cosas en diferentes latitudes, ¿no? Entonces, yo creo que mi primer contacto con el impacto medioambiental de la tecnología fue el extractivismo, pero poco a poco he ido ganando también más conocimiento sobre quizás algo menos tangible como el uso de energía, los requerimientos de agua que también son realmente grandes, en concreto sobre los centros de datos también. Desde tu respuesta uno se da cuenta que el tema del rol de la tecnología en su entorno, ya sea en la sociedad, en el planeta, las personas, es algo que te interesa mucho. Y me preguntaba ahora, teniendo en cuenta como esa importancia para ti, ¿cómo te definirías tú? Porque te presenté como un ingeniero en computación, etcétera, que quizás es como una presentación bastante clásica, pero ¿cómo te definirías tú personalmente y en relación a lo que acabas de contarnos? Yo creo que, que una definición no me queda. Eh, Desafortunadamente, sería bueno resolverlo con un tris y, y simplemente... Es cierto que uso ingeniería en computación precisamente para eh, no desenlazar quizás con un mundo más clásico, pero a mí me interesa mucho el mundo en el que vivo, sobre todo el tópico de la descolonización, debido a las influencias que he tenido desde la infancia y lo que he visto en mi juventud, ¿no? Los movimientos sociales y todo eso. Yo debo confesar que a muchos de mis amigos y familiares les sorprendió mucho cuando yo dije que iba a estudiar ingeniería.
porque ellos me veían más en una carrera social. Y cuando les dije que yo iba para ingeniero, les sorprendió mucho, pero al final yo creo que una cosa es ser ingeniero, obtener los conocimientos sobre ingeniería, y otra cosa es ser tecnocentrista. Y ahí yo creo que podemos hacer también un poco de hincapié. El tecnocentrismo es precisamente lo opuesto a esto que acabo de mencionar del ciberrealismo, porque el tecnocentrismo dice básicamente que la tecnología es en sí la que es capaz de todo, de salvar a la humanidad o de destruirla, cuando en realidad el tecnocentrismo lo que hace es ocultar todas esas relaciones de poder que hay debajo. Entonces, si podemos ir hacia alguna definición, lo que me gustaría decir es que soy un ingeniero no tecnocentrista descolonial. Podríamos, podríamos decir algo así, pero la verdad no sé si quepa algo. Yo creo que es un espectro y a mí lo que me gusta mucho son los problemas sistémicos. Eso es realmente lo que me atrae. Yo creo que estamos en un momento en que la posibilidad de no solo quedarse en el lado tecnológico, digamos, y quizás salirse un poco de la ilusión, como decías tú, del tecnocentrismo que busca dar esta idea de que la tecnología es neutra, que la tecnología es objetiva, etcétera. Y sobre todo para quienes crean la tecnología, quienes participan en la creación, en el desarrollo, de tener una mirada también quizás más, no solamente desde el ámbito técnico, pero poder saber, poder preguntarse por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué estamos construyendo ciertas aplicaciones, tecnología, y yo creo que cada día más lo veo que tiene como harto sentido no solo quedarse en una esfera como de esfera séptica como creador de estas soluciones y darse cuenta que en el fondo lo que creamos sí tiene un impacto, digamos. Sí, por ejemplo, yo creo que algo muy concreto y muy reciente es la gran promesa de la inteligencia artificial. Ya tiene años desarrollándose. Y de hecho, si mal no recuerdo, en mi educación en la escuela de ingeniería, eh, me di cuenta de que básicamente cada ola de tecnología traía cierta promesa de liberar a la humanidad, pero en cierto modo también esclavizarla o hacerla más tonta. Una cuestión, Ujú. una dicotomía bastante curiosa. Pero, por ejemplo, ahora vemos la ola más reciente, que es los algoritmos generadores, la llamada Ujú. inteligencia artificial, que siempre trae con la promesa de incluso salvarnos del cambio climático, Ujú. cuando en realidad lo que vemos es que se está ocupando de una forma que está siendo una catástrofe ambiental y de una forma en la cual buscan reemplazar a personas que están, digamos, en una posición no privilegiada en el entorno laboral. Al final sirve de ciertos intereses y es difícil desconectarla y simplemente decir, ah, la inteligencia artificial es esto, cuando son las interacciones las que modelan la tecnología. ¿Para qué y para quién en el fondo, no? También preguntarse como lo que estás diciendo tú. Y sí, yo creo que ahora se ha visto que muchas de las empresas de las grandes empresas que tenían estas promesas de neutralidad de carbono, que bueno, puedan ser o no, digamos, creíbles, pero eran promesas que ellos mismos hicieron que los resultados desde el último año están claramente yéndose en oposición a eso por el desarrollo de inteligencia artificial, de nuevos centros de datos. Y creo que es necesario no solamente ya empezar, habría que haber empezado hace tiempo, pero no podemos seguir ignorando el hecho de que, por ejemplo, cuando se entrena o se usa la inteligencia artificial está generando mucho cómputo, mucha contaminación detrás. Y bueno, todo eso tiene relación con los centros de datos, ¿no? Cuando pensamos en los centros de datos, digamos, clásicos, pensamos a estos grandes servidores, o sea, grandes agrupaciones de servidores que funcionan, etcétera, que van a usar agua, van a usar energía. Y ya para volver un poco a lo que estás haciendo actualmente, ¿cómo se diferencia un centro de datos, un servidor clásico, con lo que están proponiendo en Lev? Sí, claro. Bueno, antes de eso me gustaría simplemente decir que un centro de datos solo recientemente se está viendo como estos mini planetas que Google pone, que Meta pone. Eh, un centro de datos es simplemente un edificio o un cuarto, podría ser un cuarto, en donde las computadoras residen, los equipos residen.
Podría ser también centro de cómputo, el cual es un nombre que se asociaba mucho en México cuando yo estaba en la carrera de ingeniería, pero bueno, ahora es centro de datos, no hay problema. Entonces, el hecho de que crecieron de tal manera de que ahora son pequeños planetas que consumen una cantidad inimaginable de energía, comparable al Reino Unido, son 415 terawatts por hora, en una estimación creo que es del año pasado. Tiene que ver también con un modelo de acaparamiento de la información y de acaparamiento de los servicios de cómputo. Y concretamente hablemos de AWS, por ejemplo, Amazon Web Services, que tiene una tasa de compatibilidad que es más de la mitad de todos los servicios en la nube que se ofrecen. Y obviamente para poder proveer este tipo de servicios, que muchas veces son software libre empaquetado y vendido tras una especie de granja digital, tienen que incrementar el tamaño de centros de datos y el número de centros de datos. Y es por eso también que este tipo de instalaciones van creciendo en su tamaño y van creciendo en su impacto. El hecho también de que el mundo se está, bueno, una parte del mundo, porque la verdad no todo el mundo, una parte del mundo se está digitalizando cada año, cada vez más. Nuestras actividades están cada vez siendo más representadas en términos de cómputo y de almacenamiento de información. También incrementa esta demanda y este uso de los centros de datos. Entonces, hay tres ejes principales, yo creo. El primero es la lógica extractivista, tanto extracción de energía, extracción de agua y extracción de datos. Después es el acaparamiento, o sea, el hecho de tener un gran mercado. Y la tercera es otra vez la gran promesa de la digitalización. Yo creo que estos tres factores son lo que realmente hacen que un centro de datos en estos momentos tenga un impacto tan alto. Y es de lo que precisamente hablamos aquí en DEF, y lo que nos gusta hacer es retar este modelo. Es decir, bueno, es cierto que en nuestra ciudad, en la ciudad en la que vivimos tú y yo, o sea, en Bélgica, el hecho de que la sociedad se está digitalizando y de que los servicios de cómputo para esta digitalización pues son requeridos, no implica de que todos los ejes se vayan a convertir en una pesadez para la sociedad y para el lugar en que residen. Entonces, nosotros lo que proponemos es un nuevo modelo de centros de datos que está basado primero en microcentros de datos, es decir, nosotros ya rechazamos la idea de tener megacentros de datos para acaparar mucho más poder y mucha más información. Y en lugar de eso, vamos por pequeños centros de datos, de tal manera de que puedan ser hospedados en un edificio dentro de la ciudad, porque el calor que los equipos de cómputo generan es capturado por un sistema de enfriamiento líquido que se llama liquid cooling en inglés, y transferido a una bomba de agua para su inserción en el edificio. Esto quiere decir también de que la energía que nuestros centros de datos utilizan, la energía eléctrica, es transferida en forma de calor y representa un ahorro en el uso de gas para calentar el agua en el edificio que lo hospeda. El tamaño es relevante, sí, porque tener un centro de datos grande implicaría que siempre necesitaríamos un edificio más grande para hospedarlo. Pero obviamente, pues hay limitantes sociológicas, quizás, no sé, un edificio con una alta demanda de agua, pero el hecho de tener también un tamaño centrado en el lugar que lo hospeda, pues es mucho mejor para la probabilidad de que podamos ser hospedados. Entonces, si entendí bien, para refrasear un poco, para entender bien, tenemos un centro de datos que en verdad básicamente son computadores, son servidores que van a hacer cómputos, van a hacer trabajo, etc. Como se sabe, en general va a generar calor y Sí, en vez de usar sistemas de enfriamiento a base de agua que van a evaporar el agua para bajar la temperatura, se va a buscar extraer ese calor para ser reinyectado entonces en el sistema de agua caliente de un edificio. Y así la gente, en vez de tener que calentar con su gas el agua caliente, va a utilizar este calor residual de los servidores y va a poder utilizar el agua en el fondo. Ese es como el esquema, ¿cierto? sí, es correcto, sí, sí, sí. Y concretamente para poder extraer el calor, están sumergidos en un líquido especial
Y ese líquido es el que contiene el calor y es transferido a una bomba de agua en donde el calor se libera hacia el agua para poder calentarla. Claro, y entonces para adecuarse, digamos, a la demanda de agua caliente, entonces no puedes tampoco ser un centro de datos enorme porque si no, no corresponde a la cantidad de agua que hay que calentar o que va a ser usada. Correcto. Y en ese sentido, entonces, ¿de qué manera hay que hacer como un cambio de mentalidad en el desarrollo de las aplicaciones o en el uso del software en general para poder ajustarse a este modelo? ¿Hay que hacer algún tipo de cambio? Podría ser. Es una implicación que nosotros también tenemos en consideración, ya que en nuestro diseño, bueno, el centro de datos es una parte de lo que ofrecemos a las personas. La otra parte es el servicio de cómputo en la nube. En realidad, LEF es un servicio de cómputo en la nube que opera sobre estos centros de datos. Y nuestros servicios de cómputo en la nube, desde el primer momento, pueden informar a las personas, a los usuarios, sobre su huella de carbono, sobre cuál es el consumo de energía y de esa energía, cuánto ellos están colaborando hacia el agua caliente que se está generando. Hay, por supuesto, dado que el tema de la huella de carbono es ahora incorporado desde el primer momento, nosotros esperaríamos que hubiera un cambio también en la percepción de lo que el cómputo que yo estoy haciendo genera, de lo que impacta. Porque es cierto que la energía es quizás un proxy de la huella de carbono, pero detrás de ello también hay otros factores. Por ejemplo, el hardware sobre el que está montado el software tiene una huella de carbono que viene desde la minería, que viene desde la fabricación, y todo este tipo de información nosotros también lo ponemos al servicio, al conocimiento de las personas. Cuando ellas comienzan a correr aplicaciones, entonces pueden ya establecer objetivos de sustentabilidad. Ahora, si hay que cambiar el modelo de cómputo inherente, en mi opinión, yo creo que no necesitamos de esto para cambiarlo. Yo creo que en muchas ocasiones caemos en prácticas que no sé si tengan ya cabida en esta realidad en la cual el hecho de que, bueno, el tema concreto del calentamiento global ya está tan encima de nosotros, de, por ejemplo, tener que reinventar la rueda cada vez que se entrena un modelo de inteligencia artificial, lo cual obviamente el consumo de energía que ya pasó la vez anterior vuelve a pasar y estamos generando cada vez más y más demanda. Pero también existe, yo creo, algo un poco más, menos en la superficie, ¿verdad? Sería el hecho de que tenemos ciertas expectativas de la tecnología que se fueron creando a lo largo de los años. Concretamente, por ejemplo, el hecho de que la tecnología debe funcionar 24 horas al día, los 7 días a la semana, cuando en realidad no es necesario. No es necesario por la latitud, no es necesario porque nuestro servicio no tiene que ser usado durante todo el año, o el hecho de que en muchos casos, para tratar de evitarnos dolores de cabeza en algún momento, proveemos de capacidades a nuestros equipos y a nuestro almacenamiento, de tal forma de que al final estamos utilizando más de lo que necesitamos, cuando básicamente es algo simplemente que nace de una idea de que los recursos son infinitos. Yo creo que ahí también radica mucho lo que nosotros quisiéramos cambiar. Queremos alejarnos de ese discurso del que el planeta tiene recursos infinitos y de que la tecnología opera en un vacío. No, la tecnología opera en un planeta finito y nuestras actividades tienen un impacto y ese impacto, pues, como es un sistema, va a tener consecuencias que quizás no observamos directamente, pero las hay. Creo que es importante, efectivamente, a un momento dado, preguntarse un poco, cuestionarse el rol que uno tiene en su uso de lo digital, de los programas, etcétera. Como decías tú, tener servidores que corren durante la noche para albergar cosas que nadie visita o que nadie usa. En un cierto sentido, claro, puede ser comodidad porque quizá una vez al año alguien quiso, no sé, hacer algo a las 3 de la mañana, pero en términos generales, quizá no es necesario en el fondo tener un servicio 24/7 o sí, depende del servicio, pero
todas esas preguntas ya uno no se las hace en el fondo y uno está acostumbrado a que, si necesito algo, lo quiero ahora y lo quiero ya y inmediatamente. A pesar de que quizás no lo necesito ahora, sino simplemente es como para satisfacer una especie de como adicción a la inmediatez que se ha ido creando Sí, y que justamente si es que nos liberamos un poco de eso, es posible quizás acomodar ciertas cosas, ciertos procesos, ciertos cómputos a ciertos momentos o quizás, como decías tú, usar menos equipos, etc. Yo creo que en el fondo las preguntas más profundas vienen del hecho de cómo uno se relaciona, cómo uno usa, ¿no? la tecnología. sí. ¿Y de dónde nace la tecnología? Me gusta hacer hincapié en eso, porque yo creo que otro tipo de sociedades hubieran generado otro tipo de tecnología. Bueno, también estamos hablando de tecnologías que vienen de sociedades hegemónicas, concretamente de California, del Silicon Valley, pero la tecnología es un universo. Y otro tipo de sociedades muy probablemente hubieran generado otro tipo de tecnologías. Y es también parte de eso, ¿no? De que la sociedad hegemónica en este momento tiene una visión del mundo en la cual los recursos son infinitos, pero bueno, es hora de ir desechando esa idea para poder continuar. Y, y respecto a lo que están haciendo ustedes en LED, ahora, bueno, tienen un centro de cómputo, centro de datos que está funcionando. ¿Es posible escalar de alguna forma esto, crear otros centros que estén en otra, o hay algunas ciertas limitantes? ¿Cómo funcionaría si es que quisiésemos expandir el modelo? Sí, de hecho, hay algo que me gustaría también aclarar, es que este modelo no es algo nuevo, lleva ya unos 12 años en funcionamiento y de hecho, en este momento, justo lo leí hace unos días, se observa que es aproximadamente el 20% de las instalaciones de centros de datos. Este modelo de enfriamiento líquido, liquid cooling, ocupa el 20% de las instalaciones de centros de datos. Eh, en algunos lugares se observa, por ejemplo, de que se instala junto a las piscinas, que tienen, pues, un requerimiento de un agua templada. No sé si realmente caliente, porque yo he estado en piscinas y no creo que sea caliente, pero sí, templar el agua, ¿no? Sobre todo, lugares en las latitudes donde hace más frío, incrementar esto. Pero, yo también pensaría de que, aunque esta es una forma de verlo, el simple requerimiento de pensar la tecnología sobre la sociedad en la que vives cambia la forma en la que la implementas. En este caso es algo concreto porque sí se requiere agua caliente, entonces, pues vamos a hacer esto, pero limitantes, yo creo que la imaginación de nuevo y las necesidades de la localidad, porque eso sí también es algo muy importante que ya no queremos más operarlo en el vacío, me gusta reiterarlo, sino la localidad que necesita, qué podemos hacer y cómo podemos implementarlo. Entonces, de hecho, hay empresas donde puedes ir y comprar tu cajita, donde puedes insertar los servidores. Nosotros en este modelo operamos con un diseño propio, pero esto no impide que en algún momento, si queremos ampliarlo en la ciudad de Bruselas, por ejemplo, recurramos a una tercera parte que nos provea de este equipo, porque sí hay diversos proveedores en el mercado ahorita. Y uno de los argumentos que yo he escuchado cuando se habla de estos hipercentros de datos gigantes es que por el hecho de que son grandes, permiten ahorro de energía o permiten ahorro de recursos por el hecho de funcionar a escala, digamos. Por ejemplo, menos dióxido de carbono, etcétera. Con un modelo acá descentralizado, con servidores quizás más pequeños, ¿cómo uno puede responder ante ese argumento? Ah, sí. Bueno, la centralización les permite a estas empresas poder argumentar de que el hecho de que tú ya no estás poniendo tu centro de datos, ya no estás creando necesidades externas y por lo tanto ya no estás adquiriendo equipo que probablemente no vas a utilizar. Entonces estás transfiriendo la responsabilidad de diseñar y de obtener bueno, la energía, los recursos para operar tu información y tus datos hacia ellos, ¿no? Nosotros no estamos proponiendo de que las personas, cada quien vaya y adquiera sus centros de datos. Lo que estamos proponiendo, es cierto, es un modelo descentralizado, pero aún así comunal. Lo que cambia realmente es que el centro de datos no es más un diseño de enfriamiento por medio de aire acondicionado, pero sigue siendo un servicio público, sigue siendo un servicio en el cual las personas
que tengan necesidad de cómputo pueden llegar y ejecutar sus servicios. Entonces, quizás sí valdría la pena decirlo. No estamos diciendo de que cada quien tenga que poner su centro de datos y volver al sistema en el cual adquieres equipo que quizás no utilizas, sino crear comunalidad alrededor de este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con servicios públicos, tiene más bien que ver con el hecho de que ahora este tipo de centros de datos, pues, está más pensado en no tener que generar tanto desperdicio, ¿no? Porque en realidad el calor hasta ahora estaba siendo eliminado y desperdiciado, pero ahora, bueno, lo estamos, reinsertando en el lugar en el que hospeda. Claro, en el fondo es seguir aprovechando la mutualización de los equipos para, como decías Sí, tú, no tener que promover más extracción para crear dispositivos que van a ser usados quizás a una mitad, a un tercio, etcétera. Poder mutualizar esas máquinas, pero quizás, claro, darle un sentido como a, bueno, al calor que generan, pero darle un sentido en el fondo a que interactúan, van a aportar algo a donde están puestos, que en este caso es un edificio, pero bueno, podría ser otras cosas, ¿no? sí, sí, Quizás esa es como, como la visión, ¿no? De poder, como lo creo que lo decías al principio, con el ciberrealismo, de poder entender no un centro de datos, un centro de cómputos como un ente aislado, pero que cumple un rol o tiene un impacto en su entorno, y en este caso quizás en vez de dejar los impactos negativos, que es calor que se pierde o agua que se evapora, etcétera, es, claro, darle un rol dentro de la sociedad, bueno, de la localidad, de la comunidad en la que está ahí. sí, dentro de la sociedad es el concepto que a mí me gusta, es, realmente en donde se busca operar una tecnología en una sociedad. ¿Y cuál crees que es el desafío más grande para que este tipo de modelos, quizás un poco más alternativos o con mayor interacción con la comunidad, cuál es el mayor desafío para que crezcan? Los monopolios. Es algo que estamos observando, como comentaba hace unos minutos. Amazon Web Services ocupa más de la mitad del mercado y ha creado ya el monopolio, bueno, más grande de servicios de cómputo en la nube. Y debido a las ventajas económicas y políticas, porque también esto es algo que es muy importante, Amazon Web Services es económicamente un monstruo, pero también políticamente un monstruo, lo mismo que Google. Ellos financian, bueno, subvencionan, digamos, y son subvencionados al mismo tiempo por entidades públicas, ¿no? Entonces, crean mercados para sí mismos a través de relaciones políticas. Y esto les permite obtener ventajas, con lo cual es muy difícil competir y con lo cual nosotros constantemente observamos de que, bueno, desafortunadamente, como comentaba, no somos los únicos que están ofreciendo este tipo de servicios. Desafortunadamente, entre los que queremos ofrecer este tipo de servicios, pues habrá que encontrar nuevas maneras de tratar de rebasar a ese tipo de dinámicas, entendiendo claramente de que la arena en la que compiten ellos es muy diferente en la que podríamos competir nosotros en este momento. Me gustaría de que realmente hubiera un clic en la sociedad, porque aunque es cierto que este tema de la sustentabilidad se está volviendo cada vez más importante, no es el único tema por el cual estas compañías están sujetas a evaluación o a ser juzgadas por la sociedad. Hay bastantes prácticas y de hecho por eso recientemente Estados Unidos creo que fue que falló en contra de Google y ahora los tienen que dividir, bueno, según el primer fallo, según entiendo. Sí, por monopolio, no lo he seguido exactamente, pero sí fue un fallo por monopolio, sí. Sí, exactamente, porque precisamente han tenido durante muchos años ciertas prácticas que realmente eliminan a la competencia del mercado o la adquieren y bueno, así ellos pueden eliminar a los retos, a las personas o a las empresas que las están retando a hacer las cosas diferentes, porque absorben y van creciendo más y más. Entonces, es una pena decirlo, pero en este momento esa es la realidad, es otro tipo de competencia y va más allá de simplemente ofrecer mejores servicios
u ofrecer servicios más responsables o más éticos, no sé. Tiene que ver mucho con poder económico y poder político. Sí, eso me recuerda a lo que decías tú de la tecnología para qué y para quién está siendo creada, con qué objetivos, con qué fin. Y creo que lo que hemos hablado hasta ahora es la pregunta que subyace es cómo volvemos a poner a las personas y, bueno, y al planeta en el centro de la tecnología y no quizás intereses que no están alineados con quizás un bien común o un bien social. Y desde tu perspectiva, ¿qué crees que es necesario que el sector digital haga o cambie para en el fondo volver a poner a la gente, a las personas y al planeta al centro de por qué y para quién estamos creando tecnología? Es una pregunta muy compleja. A mí lo que más me gustaría es que renunciara a la lógica de mercado, que volviera a los conceptos de comunalidad y convivencialidad y que se olvidara también el hecho, bueno, el tecnocentrismo, la noción de que seremos salvados o seremos condenados por la tecnología y que simplemente nos demos cuenta de que tecnología es lo que hacemos, es cómo usamos, para quién y por qué. Quitarnos la máscara, quitarnos todas estas nociones y estas nubes en el cerebro, no nubes en la computación, y simplemente volver a la comunalidad y a la convivencialidad y crear herramientas a partir de ahí. Porque una vez en comunidad y una vez que, bueno, la gente se junta y empieza a observar qué problemáticas tiene, puede crear sus propias herramientas para tratar de resolver esos problemas. Y no es necesario de que se creen monopolios que en gran medida por avasallar van e insertan sus soluciones en lugares donde no existía ese problema. Por ejemplo, ahora me llamó mucho la atención y quizás me río, pero en realidad es un poco triste. Ahora que Starlink comenzó a operar en la Amazonía, leí un artículo en el cual decía que desafortunadamente la mayoría del tráfico es pornografía. Cuando antes de eso, pues era una cuestión que no estaba presente en las comunidades. No digo que no existía, ¿no? Sino simplemente no estaba presente en tal medida en ese tipo de comunidades. Pero el hecho de que ahora tienen acceso a Internet por Starlink está generando de que ahora haya una epidemia de consumo de pornografía en la Amazonía. Es simplemente una concepción tan, bueno, no sé, tan jalada de los pelos, como diríamos en México, tan irreal de lo que podría pasar, porque el principio era, vamos a conectar a estas comunidades remotas y vamos a salvarlas, no sé qué pensaba realmente Musk, pero al final lo que está provocando es que las personas ocupen sus equipos para ver pornografía. Y si hubiéramos empezado del otro lado, si hubiéramos empezado desde el principio de la comunidad que ahí reside, y si hubiéramos dicho, ¿sabe qué? Yo lo que necesito es que realmente me ayuden a combatir el dengue, pues otra cosa hubiera sido la historia. Y es lo que me gustaría que cambiáramos, que comenzáramos desde abajo, desde la comunidad. Sí, yo creo que eso es súper importante en el fondo poder que comunidades, grupos de personas, organizaciones puedan, me gustó mucho lo que dijiste, poder crear tus propias herramientas y yo creo que eso es algo que yo he visto o lo siento personalmente que se ha ido como extrayendo esa capacidad de la gente de poder crear sus soluciones y se ha estado como todo concentrando en grandes proveedores de soluciones informáticas y en el fondo ha habido como una especie de creación de dependencia a esos servicios y por eso yo defiendo mucho el concepto de, bueno, en tecnología de código abierto, de open source, porque claro, cuando uno habla de comunidades creando cosas para ellas, quizás, claro, suena un poco distante quizás a la gente, pero en el mundo del software esa noción existe un ejemplo muy claro es en las comunidades de open source que se autoorganizan para crear una solución que necesitan o para proveer a la comunidad diferentes herramientas y responden a quizás necesidades que ellos puedan tener en el fondo, pero me parece importante sin no olvidar que para poder que no sé, un grupo de personas pueda hacerlo, se necesita poder saber hacerlo, pero también Sí, tienen que poder tener la autonomía de poder hacerlo y poder sí, crear esas soluciones. Y en el fondo por eso yo sigo apoyando mucho las soluciones de open source, porque es necesario que esas comunidades sigan, que esa capacidad de hacer y de saber siga existiendo y que no desaparezca detrás de como las murallas de estas grandes plataformas y que
al final la gente que quedamos afuera somos simplemente como receptáculos de servicios que nos van a proponer en cambio de dinero o de datos, etcétera. Sí, sí, se vuelve toda una transacción. Y sí, la verdad, es cierto que las comunidades open source, nacieron, bueno, el ejemplo de Stallman, por ejemplo, es muy claro. Él nació, bueno, su motivación para GNU nació a partir del hecho de que no podía imprimir. Ujú. Y a partir de ahí se creó una comunidad, o Linux, que creó su sistema operativo a partir del hecho de que simplemente quería hacer un hobby, y ahí creó una comunidad que ha sido, bueno, parteaguas en el mundo de la computación por los últimos años. Y lo que mencionabas sobre tener las herramientas y la autonomía me parece extremadamente relevante, porque ahora estoy dándole muchas vueltas al asunto de que en nuestros países, desafortunadamente, muchas veces no existe el apoyo, la inversión o simplemente el interés de los gobiernos o de las entidades para apoyar soluciones que nacen a partir de la comunidad, independientemente del modelo. Podríamos decir que sería bueno que nacieran como open source, pero simplemente que nacieran a partir de la comunidad. No olvidemos de que los gobiernos son los que realmente financian muchas de esas actividades que después se vuelven privadas. Son préstamos, son garantías de pago que se otorgan y que después, se desarrollan en empresas privadas, pero al final son las entidades públicas las que son necesarias para tener tecnología. Y, pues, corresponde también al modelo del mundo que observamos, ¿no? En el cual, el conocimiento de la tecnología está designada, a ciertos lugares del mundo, mientras que en otros lugares, pues, simplemente, se provee de materias primas y se consume, ¿no? Es lo que ahora, se observa. Y a mí lo que me gustaría es partir esa dinámica y decir, bueno, yo creo que también el hecho de que siempre se sueñe con ser una empresa global es algo que a mí no me parece adecuado, sino simplemente tratar de resolver problemas de comunidad y llegar y decir, bueno, a mí me gustaría invertir en tu problema y veamos qué tipo de solución podrías implementar, y estar viendo también en qué formas podemos crear servicios públicos o programas públicos para tratar de incrementar este tipo de cosas, porque al final, si siempre importamos tecnología, estaremos siempre importando problemas. Sí, es cierto que tienen quizás el rol de, claro, de los gobiernos, tienen un rol ahí que jugar, un rol público, ¿no? Es apoyar soluciones para la gente que vive en ese país. Tiene sentido en todo caso, en el fondo, para eso están, de una cierta manera. Y bueno, estamos hablando de quienes crean las soluciones, de cómo poder crearlas, etcétera, pero quizás como usuarios y usuarios de diferentes aplicaciones, tecnologías, etcétera, ¿crees que hay algo que podamos hacer para abogar por un camino alternativo de desarrollo de esta tecnología? Quizás, sobre todo ahora que el desarrollo de la inteligencia artificial es tan fuerte y que puede tener tantas implicancias. Sí, yo creo que como personas en general, crear conciencia es algo muy importante, pero también me gustaría, bueno, un poco antes, quizás se ha tratado de culpabilizar mucho a las personas, a los usuarios, a los consumidores, sobre las responsabilidades que ellos tienen en el consumo, cuando en realidad son las empresas las que generan este tipo de cosas. Y después, para salvar su imagen o para simplemente, bueno, lo que hacían las petroleras, por ejemplo, ¿no? A partir de los 70s, que crearon esa campaña de no usar popotes de plástico para tener la oportunidad de distraer a las personas del hecho de que ellos estaban generando muchas emisiones de dióxido de carbono. Permite de que las entidades grandes, las empresas, las que están realmente generando este tipo de problemáticas, se puedan salvar a ellas mismas, ¿no? Sí me gustaría que las personas generaran conciencia, claro, pero si te das cuenta, nosotros mismos que somos consumidores somos actores en las empresas. Entonces, si como consumidores exigimos algo, también exijamos como actores en las empresas, como trabajadores, como miembros de la sociedad en general. Y bueno, el hecho de que tengamos una distribución en la responsabilidad
quizás permita realmente ver hacia dónde podemos avanzar. Pero no, la verdad, esta idea de que el usuario como tal, como unidad, como individuo, puede hacer mucho, yo creo que no es algo en lo que estoy de acuerdo. Si nos unimos, sí podemos cambiar las cosas. Si generamos conciencia colectiva, sí podemos cambiar las cosas. Y si nos entendemos como actores que son usuarios y productores, si queremos verlo bajo esa lógica, no es algo en lo que quizás esté de acuerdo, o si lo queremos ver como intermediarios también en muchos casos, pues podríamos realmente generar cambios a escala grande, después de que tengamos, después de que nos unamos para obtener mejores resultados, pues. Ujú. Estoy de acuerdo porque hay una simetría evidente entre una persona y una empresa, incluso una empresa multinacional. Y en ese sentido, claro, una persona sola, quizás el cambio que puede hacer, claro, puede cambiar un poco la forma en que usas sus servicios, etcétera, pero no va a tener un cambio necesariamente a nivel global. Pero sí, como decías tú, claro, organizándose o si hay una suficientemente cantidad de gente, una masa crítica en que para poder empezar a hacer, implementar cambios, de pedir cambios o exigir cambios. Creo que también va más por ahí y claro, la idea tampoco es decir a la gente si tienen que borrar todos sus mails porque si no van a estar contaminando mucho. Claro, en el fondo la responsabilidad es de quien está en este caso creando todas las soluciones. Sí, sí, y por ejemplo, esto del mail es algo muy concreto porque es cierto, es algo por lo cual te empujan constantemente, pero ¿a quién le conviene tener todos sus datos almacenados? Sí. Oye, Raimundo, muchas gracias. Se nos pasó volando el tiempo. Sí, muchas gracias a ti, fue muy interesante, la verdad, y fueron preguntas que me agarraron un poco de curva, pero no, muy interesante, muchas gracias. Oye, ¿y quieres dejar algún mensaje final, algo que quieras decir, o un libro que quieras recomendar, o que estés leyéndolo? Ah, ¿me das unos minutos? La búsqueda nos tomó más tiempo de lo que creíamos, y como estamos al final del episodio, les ahorramos el tiempo que nos demoramos en encontrar las referencias y las dejamos directamente con las recomendaciones de Raimundo a continuación. Me gustaría hacer 3 recomendaciones. La primera es el libro To Save Everything, Click Here de Evgeny Morozov, que es este libro que plantea lo que estaba yo mencionando anteriormente sobre el tecnocentrismo y el tecnosolucionismo y cómo la digitalización poco a poco ha hecho que la tecnología entre en más y más espacios de nuestra vida, pero siempre bajo esta visión de que va a llegar para salvarnos o para condenarnos. Y bueno, hace el cambio en el paradigma y en realidad lo plantea como lo que es la interacción entre diversos poderes y las sociedades en las cuales reside. Después, me gustaría recomendar el libro Decolonial Ecology de Malcolm Ferdinand, que trata sobre la historia reciente de nuestro planeta, con el proceso de colonización europeo alrededor del mundo y cómo éste ha creado poderes políticos, poderes económicos y también ha cambiado nuestro pensamiento y nuestra forma de ser, y cómo la crisis climática que ahora padecemos es simplemente un efecto secundario de todos estos cambios. Aunque este libro no hable sobre tecnología, a mí me gustaría ser un puente porque yo considero que muchas de las empresas tecnológicas que ahora tenemos siguen implementando los sistemas colonialistas y en especial las plantaciones. Yo pienso que de verdad muchos de estos ecosistemas digitales son en realidad plantaciones, monocultivos que arrasan todo a su alrededor y que al tratar de controlar todo simplemente lo hacen para exacerbar la explotación y para poder generar más recursos a expensas del lugar donde residen y de las sociedades donde residen. Y finalmente me gustaría recomendar el podcast Humo, que fue hecho y producido en México, pero que hace un viaje alrededor del mundo. Comienza ya con la idea de que esta crisis climática es en realidad la consecuencia del sistema en el que vivimos y entabla diálogos con comunidades, con personas que están resistiendo al sistema y que están imaginando otros mundos, porque otros mundos son de verdad posibles. Se centra mucho en el tópico de la comunidad y la comunalidad y bueno, en general es muy esperanzador y se lo recomiendo mucho. Bueno, Raimundo, en todo caso, para despedirnos, muchas gracias por haberte tomado el tiempo aquí de conversar. Fue muy entretenido, muy interesante y vamos a ver qué podemos seguir haciendo hacia el futuro. No, gracias a ti. Muchas gracias por el tiempo
y las preguntas tan interesantes. Espero que les haya gustado esta conversación tanto como a mí. Si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Nos esperamos en 2 semanas más en Axoritech Podcast.